La Duquesita, que era una mercería donde yo compraba mis títeres para dar función los domingos a mis hermanas y a las amiguitas. Estaba yo la función, la inventaba, movía los títeres y les cobraba yo 5 centavos o 2 centavos, ya no me acuerdo, por función. Estaba yo de estudiante en Mascarones y había gente que publicaba teatro, Emilio Carballido, gente así. Y yo dije, bueno, ¿y por qué yo no? Y me puse a escribir, así empezó. He sido siempre un gran lector. A mí me parece que un escritor con gran estilo es irrepetible. Y las dos cosas que recuerdo así de la ambientación es un cuadro grande, muy bonito de Anita Blanche, que había sido su amiga y su compañera muchos años, que ella nos contó que compartían la casa hasta la muerte de Anita Blanche, y una calavera sobre como un trinchante que tenía, que era que se le había regalado un estudiante de medicina y que ella le había la había puesto ahí y le había puesto Lorenzo, el nombre del hijo, es el hijo más chico, menor de José García en el libro Vacío. Y también estaba en un cuadro de plata, con un marco de plata, la serigrafía, porque no era una pintura, el dibujo de Cuevas, que era la portada, ¿no? El dispar que yo en un momento dado veía en ella, lo chiquitita, y lo tremendamente corajuda que era, porque no parecía. Parecía que era verdaderamente así un angelito bajadito del cielo, y era en lo que te acabo de decir hace rato, en lo que nos frenábamos las dos.
O sea, las dos éramos, ella era, yo soy de mecha corta también, ¿no? Entonces de repente pasaban cosas, los problemas que cotidianamente leemos en el periódico u oímos en la televisión o la radio, los platicábamos en el momento en que nos veíamos. Y había muchísimas, pero muchísimas cosas que nos alteraban a las dos en parejo, ¿no? Entonces todo eso, pues bueno, nos controlábamos y nos frenábamos, porque si no yo creo que nos hubiéramos infartado en algún momento. Hace muchos años que un grupo de investigadores del claustro y yo misma, y contaba ayer que gracias a que en algún momento de la vida, hace mucho, la doctora Ana Rosa Domenela me descubrió la escritura de Josefina Vicens cuando yo era todavía estudiante. Hace mucho, decía, tenemos trabajos realizados sobre la obra de Josefina Vicens, sin duda una de las escritoras imprescindibles de la lengua castellana. Recuerden que Josefina decía, cuando le preguntaban por qué pasaron más de 24 años entre la publicación del Libro Vacío y la publicación de Los Años Falsos, ella decía: cuando vivo me olvido de escribir. La forma en que se le conocía cariñosamente como la Peque, porque empezó a trabajar muy joven, era bajita de estatura y aparentemente inofensiva, pero la energía que salía de ese cuerpo era increíble, ¿no? Siempre fue como muy rebelde. Esto que cuenta en el libro de que en lugar de les hacían en alguno de sus trabajos todos los días poner su nombre y la hora en que llegaban, y ella inventaba o ponía personajes históricos o personajes de ficción y jugaba con eso, te da la idea de alguien que no está conforme, digamos, con un entorno burocrático adormilado, porque ella vivió mucho en la burocracia, ¿no? Pero dentro de ese aparato burocrático era como siempre muy audaz y muy rebelde, ¿no? La única obra de teatro que escribió Josefina Vicens se llama Un gran amor, lo cual resulta un poco irónico si revisamos la obra, si hacemos el análisis, quizá la interpretación de la obra. Pero ¿por qué escribió una obra de teatro? Habiendo escrito tantos guiones para cine, habiendo escrito estas dos novelas importantes, yo creo que el dramaturgo es una suerte de personaje esquizofrénico que plasma sus alegorías a partir de la disociación de entidades. Entonces podemos identificar pues, personificaciones de la propia autora en su obra de teatro. Se va a escribir, en la escritura pues también hay un riesgo. El riesgo de no poder decir lo que uno quiere, claro, o decirlo como uno quiere, o de creer en esa angustia. Y además hay un lanzar. Una vez nos decía, porque decía, bueno, es una máquina de escribir. No, es que a mí no me gusta. Mira, la tinta es mi sangre, sale de aquí y llega hasta aquí, y estoy escribiendo con mi sangre. Pues es una forma de decirlo, estoy escribiendo tan íntimamente que soy yo la que está aquí. Y me impresionó mucho ese mi sangre. Las influencias que podemos ver en la obra de Josefina Vicens pues surgen del teatro que se está presentando en el tiempo que la escribió, en los años 50, en los 60, y podemos identificar la influencia de autores muy claramente, la de Beckett, en esta economía de recursos. Podemos ver también algunas obras tipo Brecht, tipo Cocteau,
también en el teatro mexicano algunas de las influencias europeas están presentes en la obra de otros autores como Elena Garro, como el propio Carlos Solórzano, que escriben sobre una temática similar, la imaginería relacionada con un más allá, ya sea que el más allá se encuentre en nuestro territorio del mundo o quizá en un cielo, en una especie de cielo imaginado o en una especie de limbo, purgatorio, qué sé yo. Era muy buena escucha, tanto en la charla, en la conversación, sabía escuchar y entregarse a lo que tú le decías y contestarte, no nada más darte un sí o no ambiguo y que tú no sabes si te están escuchando, no era su caso. Pero para los textos literarios también desarrolló una atención muy fuerte. En esa primera acotación que hace Josefina Vicens, en su texto, nos pide: todo el piso del escenario está cubierto por una tierra caliza, blancuzca, que es esto, un poco a lo que te refieres, sí. Diseminados convenientemente unos árboles con las ramas secas, varias piedras grandes, grises y 2 columnas rotas. La luz es como de neblina, apacible, sedante. Un desnivel al fondo simula un camino. El ambiente no es propiamente frío, sino escueto, sereno, esencial. Ningún adorno, ningún brillo. Era muy entretenida y muy divertida cuando yo era niño. Cuando yo era niño, en ese entonces, pues digo, yo lo único que hacía era ir a la escuela primaria, iba al kinder, y ella era muy entretenida, muy divertida, muy accesible hacia mí. Yo era muy consentido de ella, seguramente porque era yo su ahijado. O sea, yo en aquel entonces todavía no sabía lo que era la diferencia de ser sobrino y ser ahijado. Y entonces yo creo que tuve cierta preferencia hacia mí y ella. Nos compenetramos mucho y a través de los años, cuando yo empecé a entender su vida, que fue totalmente contraria y opuesta a lo que eran las hermanas, pues me cayó muy bien. La verdad, hubo mucha química. Ya ahí ya no fue porque era mi madrina, aunque todos los sobrinos le decían Marina Peque. Sí, de hecho, lo que salta a la vista es lo que no hay. Lo que no existe en el teatro a veces es más importante que lo que está presente. Y lo que no hay es color. No hay color vivo, no hay color cálido, no hay amarillo, no hay rojo, no hay verde. Además, no hay movimiento. Los árboles están secos. Es una representación de la muerte. Los personajes además usan vestuarios en tonos negros, blancos, grises. No hay nada más que la representación de lo seco, de lo yermo, ¿no? Es un espacio muy fantasmal que podría remitirnos a un autor que está también muy en boga y que conoció Josefina Vicens, como tú muy bien sabes, que es Juan Rulfo. Pero también está pues el sentimiento de la muerte como una especie de más allá que sale de lo medieval, pero ya no cristiano, sino quizá enfocado a partir de preocupaciones filosóficas. Y la necesidad de entender su mundo, la necesidad de entender el por qué, el para qué, al final el qué. Yo creo que eso es lo que y no a ella, a cualquier persona lo lleva. Digo, algunas gentes no ni siquiera entenderán la pregunta, no se la harán, pero yo estoy seguro que ella sí. Sí. Estoy seguro que ella su pregunta era eso, ¿qué? Una vez platicando con ella, me decía, es que yo ya estoy en cuenta regresiva. ¿Y sabes cuál es la desesperación que me da? El que no voy a ver cómo siguen muchas de las cosas que están sucediendo ahorita. No sé si me hablaba de la tecnología, de la sociedad, de no sé qué, pero ella veía, su desesperación era no poder ver más allá. Sí, es precisamente la ausencia
de elementos, pero esta ausencia de elementos, esta falta de recursos aparente, esta economía, tiene que ver quizá con la riqueza poética. Entonces encontramos como en una obra de Beckett canónica, Esperando a Godot, donde solamente hay un espacio vacío y un árbol. Aquí hay solamente unos árboles secos y unas piedras, donde los personajes efectivamente se sientan todo el tiempo como si el tiempo no pasara, como si estuvieran en la permanente espera o en el permanente olvido. Es pues la economía de recursos, una vez más, propia del teatro rico en poesía, en metáforas, en profundidad, a partir del discurso alegórico, pero pobre, como decía Grotowski, pobre para hacer más. Hablando sobre cine, me dice, mira, saca de ahí del ropero, pues del closet, tengo una copia del guión de Los Perros de Dios. Me gustaría que lo leyéramos otra vez. Entonces comenzamos esa lectura y cuando la terminé le dije, oye, pero si aquí hay una obra de teatro, es un guión, pero creo que es una obra de teatro. Dice, pues no estaría mal, ¿verdad?, que algún día esto se hiciera una pieza dramática, ¿no? Y los personajes también parecen desdoblarse. Hay un viejo y una joven enigmáticos que parecieran ser la representación de ellos mismos, quizá en otro plano. No sé, son un misterio y eso es lo que también hace interesante la obra. Es lo que hace interesante las obras de Beckett también, donde personajes enigmáticos no tienen historia, no tienen un devenir, y pues además tienen la función de introducir a otros personajes que son el hombre y la mujer, ¿no?, que viven en tiempos distintos, que han pasado 23 años, ella ha pasado 23 años que suceden en una sola noche, ¿no? Eso es algo extraordinario que solamente se puede hacer con la poesía, y en este caso poesía escénica. Y en aquel año, desde el 93, 94, inicié la adaptación de ese guión cinematográfico con las 2 novelas y con el cuento de Petrita, porque pues me di cuenta de que estaban interconectadas, y de hecho en alguna de las entrevistas que concedió Josefina habla de que ese guión lo concibió como una novela, pero que después quedó como lo que fue, una película exitosa. En el caso de Josefina Vicens, tiene que ver con la obsesión del amor y con la destructividad del amor, cuando el amor se vuelve una idealización, una actitud sumamente infantil, porque si lo pensamos, la relación de los enamorados de esta obra solamente duró 2 años, y la obsesión por este amor duró más de 20 años. Y también, si revisamos, este amor que duró 2 años, pues no fue miel sobre hojuelas, estuvo lleno de infidelidades por parte de ambas partes. Pero bueno, cuando en algún momento dado él murió, no se sabe muy bien cómo, se establece la idea de que hubo un anillo que pues simboliza un pacto de amor que va más allá de la vida y que pues hace que estos 2 personajes se encuentren en el más allá, donde el anillo no pasa, pero tampoco el amor, ¿no? Porque él la ha estado esperando, ella llega después de haberse suicidado en una trama un poco truculenta, llega después de haberse suicidado, y pues resulta ser que no hay una idealización lograda, no hay una conclusión feliz de este amor, no se concretan, y es una historia de desamor, ¿no? Entonces, un gran amor, entre comillas. El caso es que yo me enfrasqué en hacer una adaptación sin tener mayores elementos que no fueran una gran afición por el teatro,
y por eso le llamé un espectáculo, porque en la estructura fundamental no era una pieza formal. Bueno, la obra está planteada como una relación de hombre-mujer, pero en algún momento dado, él le dice, nuestro amor prohibido, que teníamos que mantener oculto, porque no teníamos que decírselo a los demás. Es una relación un poco curiosa y que quizás seguramente sí es el reflejo de la vida personal de Josefina Vicens con otras mujeres que pues no necesariamente publicaron sus relaciones y no tenían por qué hacerlo, y dado la época que les tocó vivir, tampoco era factible que fueran muy bien aceptadas sus relaciones íntimas, ¿no? Quizá Josefina Vicens está tanto en el hombre como en la mujer de los personajes, en el viejo y en la joven, en todos, pero sí hay una remembranza de sus relaciones amorosas prohibidas, homosexuales, en los años 50, 60, y pues esta purificación necesaria a partir de una identidad que pues no manifestó necesariamente de manera pública, como tú bien sabes y como tú has estudiado, en su vida, sino que lo sabemos por razones pues que saltan a la vista en un seudónimo que utilizó para escribir crónicas taurinas, un seudónimo absolutamente masculino. Sí, Pepe Faroles. Pepe Faroles, ¿no? O Diógenes García. O Diógenes García, política, ¿no? Que son sumamente fuertes en cuanto a la sonoridad misma. Hablan de una masculinidad en sus seudónimos, pues que se trasluce de una identidad homosexual, quizá un poco estereotipado a mi juicio en este caso, pero pues sí podemos identificar estos rasgos. Pasó por varias manos hasta que Enrique Pineda vio que haciéndole algunos ajustes podría salir una obra, digamos un montaje, y que fue sumamente controvertido, ¿sí? Diría yo casi dividió las opiniones en el ring. Hubo personajes como Olga Harmony que me dijo quién era yo para andarme metiendo y hacer esos despilfarros. Y hubo otras gentes como Miguel Ángel Quemain que quedaron muy contentos con ese trabajo. Creo que finalmente la diferencia generacional marcaba la apreciación de enfoques. Lo que ocurre es que, en efecto, una mezcla de esa naturaleza no podía generar propiamente una narrativa escénica convencional, y si a eso le agregas la explosividad de Enrique Pineda para colocar desnudos y hacer estas escenas incómodas con el sacerdote cuando está con una de los personajes, en fin, que sucede todo esto en un cementerio y estas cosas, bueno, pues es evidente que el fenómeno de la controversia estuvo ahí. Y así he seguido escribiendo muy ampliamente hasta que caí a cubrir el cine y el teatro, espectáculos, claro. Me gustó mucho también esa rama del periodismo. Y así un día llegué a ser académica de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en donde la presidenta era precisamente la Peque Vicens, Josefina Vicens, y yo era la secretaria. Entonces nos hicimos grandes amigas, estuvimos 7 años juntas como académicas. Veíamos todas las semanas películas mexicanas, cortos, en fin, fue una etapa de nuestra vida muy hermosa. Es una obra muy bien construida en cuanto a los diálogos. Se nota el oficio de guionista. Es una presentación interesante de los personajes enigmáticos que causa expectativa, un juego con la sorpresa, un juego con la presentación de una mujer que llega a un espacio árido, inhóspito, que inmediatamente pues identificamos con algo extraño, no necesariamente un más allá, pero se van cumpliendo nuestras expectativas de que es un mundo más allá de la vida, de que están en una especie de purgatorio, porque empiezan a distorsionarse elementos básicos.
Por ejemplo, no hay color, insisto, no hay movimiento. Y desde luego el dato de el personaje ha atravesado una larga noche de 23 años en un solo día. Los personajes que la esperan la conocen a ella, pero ella no los conoce a ellos. Y por supuesto tienen después la revelación de un suicidio, la cita después de la vida. Años viajé en camión. Acababa yo rendida. No del recorrido, sino de la mente. Porque cada pasajero le quería inventar su historia. Por ejemplo, esa señora, ¿cómo se llamará? Domitila, Engracia, Conchita, no sé, pero trae una canasta. Debe venir del mercado, donde habrá regateado genialmente para conseguir las cosas más baratas. Esa joven, ¿qué hará? Estudiará, trabajará, tendrá aspiraciones de llegar a más, o tendrá novio y su único deseo es entrar a formar la fila de las abnegadas mujeres mexicanas, o salir de ello y entrar a un mundo nuevo que a ella le pertenezca, a ella. Otros de mis recorridos es por la ciudad, por mi ciudad. Me parece que vivir en un sitio, amar ese sitio y no tratar de conocerlo en sus rincones y en sus diferentes aspectos, me parece un desdén a tu ámbito. Al teatro sí, de repente íbamos al teatro. Era un ser que además admiraba muchísimo a los actores, a los cantantes, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y era un misterio para ella eso de que nos pudiéramos subir a un escenario y actuar, ¿no? Actuar lo que no era nuestro, actuar lo que alguien había escrito y nosotros interpretábamos, ¿no? Le llamaba siempre muchísimo la atención todo eso. Era una adoradora de todo lo que sabe. La presencia, pues, de una especie de observatorio desde este más allá, donde se puede notar lo que están haciendo los personajes de la vida, esta especie de telescopio desde el más allá, donde se observa lo que se hizo a otros, ¿no? Entonces, este lugar se convierte en una especie de purificación. Dramáticamente quizá no lo resuelve muy bien, quizá porque ella no sabe muy bien qué sucede más allá del purgatorio, sí, quizá porque no sabemos qué es lo que hay más allá y nunca lo sabremos. Fue una persona valiente en todo, o sea,
uno no puede ser valiente nada más en un compartimento de la vida y no en otros, ¿no? Algunos lo hacen, se llama incoherencia o hipocresía, ¿no? Pero no era el temple de ella, no, para nada, ¿no? Entonces, no sé cómo la habrán visto. Imagino lo que pueden haber dicho de ella, pero tampoco da la impresión de que fue rechazada. Lo que yo oí, que fue poco, ¿no? Me dio más bien la impresión de una persona apreciada por los demás, ¿no? O por los auténticos, ¿no? O sea, que le reconocieron en su tiempo esa valentía. El carácter enigmático de la obra es lo que es atractivo, ¿no? No necesariamente las obras tienen que tener un principio, un desarrollo y un fin, y menos este tipo de obras que, pues, aunque sea la única obra de Vicens, rompe con el costumbrismo mexicano tan a lo Carballido, a lo, pues, Luisa Josefina Hernández, desgraciadamente, pues que son sumamente pobres en cuanto a la profundidad, ¿no? Esto nos lleva a ámbitos mucho más cercanos a la poesía y quizá hasta lo sagrado, ¿no? A partir de relaciones humanas, obsesivas, infantiles, etcétera, pero que cobran otra dimensión, por supuesto, que es lo que estaban teniendo las obras del teatro europeo de estos años. Su temperamento y su forma de relacionarse, sus amores, digamos, su vida íntima, ¿verdad? Pues marcaban también todo un proceso de época, ¿no? Porque, digamos, no era fácil asumir esta condición lésbica en los años en la que ella fue creciendo y desarrollándose, ¿no? Y que diré que propiamente todavía hasta el momento de su muerte fue celosamente guardada, digamos, ¿no? Solo los que estábamos cerca entendíamos y comprendíamos que desde que había muerto Anita Blanche también había muerto parte de ella, ¿no? Había sido una relación sumamente intensa, ¿no? Era muy, muy linda, muy, ¿cómo le diré? Era encantadora. Incluso hacía imitaciones de personas, sí, de animales, que como croaban las ranas, que nos hacía reír mucho. Y por otro lado, cuando se enojaba, era definitivo. No volvía a ver a esa persona. Bueno, esto es después del encuentro, Ajá. después de que la mujer se ha suicidado y llega al más allá. Hay un primer momento de enamoramiento que dura unos instantes, pero después vienen los problemas. Así es. ¿Cuánto tiempo vivimos juntos allá? 2 años. Y 18 separados. ¿Me entiendes ahora? Durante 18 años nuestro amor estuvo guardado, envuelto, conservado en el recuerdo, en la nostalgia, en esos elementos tibios que no podían matarlo, pero que tampoco podían hacerlo vivir. Vivió siempre. Pero porque no lo expusimos, porque no lo enfrentamos al rigor de la vida, al dolor diario, al pequeño problema, al nudo que a veces ahoga y a veces conforta, al camino que tiene que recorrerse sin tregua de principio a fin. Por eso perduró, no porque sea único y mejor. Es que nosotros supimos salvarlo. No es verdad, no te obstines. Cuando me dejaste, ¿lo hiciste por salvar el amor? ¿Pensaste en eso? ¿O lo hiciste por alguien? Me necesitaba y no podía hacer otra cosa. Pero nadie en el mundo ha sufrido más que yo. Cuando vi que te alejabas sin entender nada, porque nada expliqué. Alguien sufrió igual que tú. Yo. Yo, que me hacía pedazos la cabeza tratando de comprender aquel adiós frío
inesperado. No, pero no lo recuerdes. No, ya pasó. No se trata de eso. Es que quiero que entiendas que no fuimos nosotros voluntariamente quienes lo cuidamos, que no somos distintos ni mejores que los demás. Sí somos. Otros olvidan. Pasa el tiempo y olvidan. Porque viven su amor hasta agotarlo, porque se destrozan con él, porque se queman en él, juntos, atados. Luego surgen de sus cenizas y vuelven a amar a otros y tal vez se destrocen nuevamente. También eso es el amor. Pero el nuestro es mejor, porque no hubo otros. Siempre fuimos tú y yo a través de la vida, y luego en tu muerte, y ahora en nuestra muerte. Sí, hubo otros, lo sabes muy bien, y hubo el dolor de esos otros, y tú y yo siempre atormentándolos, y tú y yo amándonos como buitres. Esa frase, como buitres. La Peque era una persona de un carácter fuerte, duro. No le gustaba victimizarse. Era una gente que tomaba, ahora sí que usando una imagen taurina, al toro por los cuernos. Pero llegó un momento en que no pudo. La depresión la abrumó muchísimo y deprimida vivió los últimos años de su vida. Es esa enorme capacidad de saber escribir en tan pocas líneas cosas tan importantes, ¿no? Yo he sido siempre muy dificultoso para escribir en extenso, ¿no? Entonces, mirar la obra de Josefina Vicens en términos de estas dos novelas, digamos, y de un cuento desde el punto de vista estrictamente literario, pues creo que me quedo con esa enorme sabiduría que da el poder escribir poco y para siempre, ¿no? Sin duda, ¿no? Me quedo con la vida de una mujer que supo estar en la farándula, que supo beber, amar, comer, pasearse, echar grilla, en fin, una activista, ¿verdad? Sensacional, ¿no? Una persona de la cual aún en sus momentos más difíciles de salud oí que se quejara, ¿verdad? Y por supuesto el enorme gusto y privilegio de haber compartido cosas íntimas y personales que pues con otra mujer era difícil hacerlo, ¿me entiendes? En el aspecto familiar era muy tierna, siempre conmigo y siempre con mi madre, porque era la chiquita. Entonces, Gloria es. Gloria, sí, exactamente. Transcurrieron los años y ella se convirtió mucho en mi consejera sentimental. Cuando yo tenía algún conflicto, pues, desde con alguna novia hasta con mi esposa, ella siempre fue muy madura, mediaba mucho, trataba de hacerme entender a la mujer, a como ella la veía,
el valor de la mujer, que ella misma se dio siempre, un gran valor a sí misma. Ella se dio un valor aquí en mis tiempos, nada de que la mujer es una sumisa, ¿no? Ella toda la lleva, ¿no? El caos en que se ha convertido esta ciudad, la explosión demográfica, los cambios tremendos, realmente nos han quitado la parte física de nuestra infancia. Nos dejan con los recuerdos de infancia, pero ya no podemos ver concretamente esa escalera por la que rodamos de niños, nos rompimos la cabeza. Ya no podemos ver las situaciones de niña en los sitios de niños. La infancia la perdimos. Me quedó solo este parque que amo tanto. Tengo en mi casa varias cosas a nivel poético que ella escribía y que me regalaba. Tengo un poema hecho a mí también, que es verdaderamente bello, que se llama La Voz, o Tu Voz, algo así, dedicado a mí. Bellísimo. Ese tipo de cosas sí, o sea, lo que era poesía, sí las platicaba conmigo. Josefina Vicens no es la única abandonada, marginada, que queda fuera de los grandes recuentos comerciales, digamos, ¿no? Pero quiero ver el origen de esa marginación, digamos, en el hecho precisamente que no es exótica. Es decir, ¿qué se le pide o pedía a la literatura mexicana? Pues que hablara de las selvas, los animalitos, la Revolución Mexicana, los personajes que vuelan, levitan, todo eso, ¿no? Y ella llega, o sea, irrumpe en ese panorama con un libro sobre la escritura. La crítica es con sus vaivenes, con su cuatismo, no sé por qué, es una obra que quedó al margen de las reediciones y demás, ¿no? Y a pesar de tener un premio importante. Pero también vemos en el caso de Nelly Campobello, que es la única escritora de la Revolución Mexicana, que cuando revisábamos nosotras en el taller la obra y la crítica sobre mujeres que escriben, Max Aub, por ejemplo, reconoce la obra de Nelly Campobello y luego hace una antología de la novelística o de la narrativa de la Revolución y no la incluye. Y eso es muy común, ¿no? Y de golpe las mujeres desaparecen, ¿no? Y no se habla de ellas, ¿no? Hasta todo esto ocurre a partir de los 50, hay un cierto auge y sobre todo en los 80, ¿no? Porque en los 80 está eclosión de los márgenes que se llama en crítica, en estudios culturales, donde no solo las mujeres empiezan a escribir más o a publicar más, sino también otros sectores minoritarios, que hace que las mujeres no somos minoritarias, pero somos tratadas como tales, ¿no? Aunque seamos mayoría en la población. Y son los homosexuales, grupos étnicos minoritarios y todo, empiezan a producir
auge de la literatura chicana en Estados Unidos, de la literatura afroamericana, en nosotros también. Quizá muchos profesores de literatura no conocen tanta literatura mexicana como pudiéramos creer. Siempre ha habido un malinchismo repulsivo en materia literaria, ¿no? La gente tiende a idolatrar de una manera burda, tiende a idolatrar a escritores de otras lenguas, a escritores de otras culturas, y lo nuestro siempre va quedando postergado ahí. Hay que ir a los márgenes del canon, rascarle mucho, volver a meter a la centralidad del canon a todos esos autores y todas esas obras que se han dejado ahí en los puros márgenes. Un poema que me regaló, no cosas dedicadas a mí, lo único que tengo dedicado a mí es este prólogo de este libro, este poema que, repito, es muy bello, que se llama Tu voz, y cosas así, pero nada más. Y los libros que lógicamente los tengo dedicados por ella, ¿no? Aquí está hecho el prólogo de la Peque, que lo más lindo del prólogo yo nunca me atrevía a decirle, hazlo el prólogo, ¿no? Aquí está hecho el prólogo, y acá la firma de Josefina Vicens. Hay un histórico marginación de la escritura de las mujeres. Digo, sí, Sor Juana queda como un monstruo único en las letras del 17, pero también fue mal leída en mucha época, rechazada por barrocas en otras, hasta que Enrique Jureña la retoma como parte de lo nacional, que ya hay marcas en ella, como en Alarcón, y se relee desde esa óptica, ¿no? Y se las recupera a estos escritores del siglo XVII, y luego, bueno, Enrique Jureña a principios del XX y luego más adelante, ¿no? Pero en general estas escritoras del XIX no se conocen, no se retoman, y en algunos casos son muy importantes, interesantes, como porque la literatura no se hace con figuras aisladas, se hace con un conjunto, ¿no? Y pues así se debe estudiar la literatura, como grupos y por una tradición. Y las escritoras del 20 no conocieron, si no lo buscan personalmente, a la tradición de escrituras de mujeres a la que pertenecen, ¿no? A la que darían continuidad. En general las escritoras, cuando buscan modelos masculinos, porque nuestros héroes, como lectoras también, nuestros héroes han sido masculinos, ¿no? Es un problema mucho más amplio que qué pasa con la obra de Peque, ¿no? de Vicens.
Me parece que algo así sucede con todos los grandes escritores, ¿no? Siempre hay animadversión, siempre hay, agrégale lo que quieras agregarle, hacia la gente con un talento singular. Y bueno, yo siento que la recepción fue nula. La primera edición de su libro lo hicieron lo que serían después las librerías de cristal en el Distrito Federal. Las subsiguientes ediciones, me refiero al libro vacío, las subsiguientes ediciones fueron también casi todas del área metropolitana de México, y más o menos unos 12 años después de su muerte apareció tímidamente su nombre en su estado natal, ¿no? Pero bueno, tampoco se espera que los estados per se hagan labor cultural muy destacada sobre los autores nacidos en las diferentes entidades, ¿no? Entonces, me parece hasta cierto punto casi normal, ¿no? Doloroso, pero casi normal. Sí, pero ella era muy delicada. Esto no quería, aquello no, esto le hacía daño. Era muy exigente, también como yo, con la comida. Pero lo que le encantaban, que era un recuerdo quizá de los que hacía su madre, eran unos tamales que se hacen en Tabasco, que son de chipilín, y eso le encantaba. Y gente que venía de Tabasco le traía un paquetito de tamales de chipilín. Siempre sentimos que estamos dejando en el tintero cosas sumamente importantes sobre el arte, sobre la ficción, sobre la poética, que no alcanzamos a explorar a cabalidad. Y desde ese punto de vista, siempre hay en el arte elementos soterrados que adivinamos más que vislumbramos. Y ese proceso de adivinación de lo soterrado en el arte me parece sencillamente apasionante. Apasionante. Y un poco más de justicia y de paz, ¿no?, en el mundo, porque estamos verdaderamente, no me estoy refiriendo a la crisis, que a esto, que a aquello, no, como que el mundo se ha endurecido en una forma. Siempre ha habido guerras, pero ahora con este desarrollo de la inteligencia para el mal, a mí me parece tremendo que se estén muriendo de hambre en el África miles de niños, ¿verdad? Y que estén gastando billonadas, ¿sí?, billones de pesos, de dólares, en un material bélico, ¿no? Eso, está el mundo muy, muy malo. Y claro, todos estamos irritables y todos estamos mal. No hay tranquilidad, no hay paz. Estamos esperando, pues a ver qué va a suceder. Pues a lo mejor mañana tiran la bomba atómica. A lo mejor mañana en Nicaragua ya hay guerra aquí. Y la invasión, tal cosa. Es tremendo como estamos viviendo. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la gorda raya que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se echaban